vamos con el siguiente tema, Pepe, porque forma parte de todo este contexto en donde Ricardo Monreal le lanza una amenaza a Morena, pero pues obviamente la cabeza de Morena es el presidente, ¿no? Y la neta sí es así como de asústame, Panteón, porque, a ver, Ricardo Monreal, el contexto es que antes de que él se presentara en un programa de radio con Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula, se había sentado con Claudia Sheinbaum y con el secretario de Gobernación, con Adán Augusto, para limar asperezas. Pero resulta ser, Pepe, que lo sientan y al día siguiente el presidente va y le levanta la mano a Claudia Sheinbaum en actos de presentación de lo que es el Banco del Bienestar en demarcaciones como Iztapalapa, Gustavo Amadero, Milpalta y no me acuerdo qué otra. Entonces, pues sí le vieron la cara de güey a Ricardo Monreal. Yo creo que cuando vio eso, su reacción inmediata, que además ya venía haciendo un circuito de presentación en todos los medios opositores a Morena, en todos, con Loret de Mola, con el propio Joaquín López Dóriga y todo, había venido haciendo esta presentación, y es curioso que con Joaquín López Dóriga le da la primicia de decir, si no voy con Morena, voy por Morena, su frase célebre, ¿no? ¿Es una amenaza o no es una amenaza, Pepe? Sí, definitivamente, y recordemos que anterior a eso, él ya estaba también, al igual que Girván, pidiendo piso parejo, exigiendo piso parejo en las definiciones de Morena, ¿no? O sea, definitivamente sí es una cuestión en tono de amenaza, pero pues digo, es la reacción que él tiene al ver esta situación con Andrés Manuel, que además, y lo reitero tristemente, dices que Claudia es quien me representa en la ciudad, no tengo necesidad de estar por acá, ¿no? Yo creo que Claudia, como jefa de gobierno, representa a todos los ciudadanos de la Ciudad de México, ¿no? Y es parte de un proyecto, pero no representa al presidente. Me parece que esa parte es equivocada y anteriormente pues criticábamos esta parte del tapado, ¿no? Que ya desde antes sabías quién era el tapado, pero pues es una tradición, y hoy pues esta situación más bien es ya lo dijo él, y en tono de broma, ¿no? Mis corcholatas, pues ahí está la corcholata preferida que en todo momento estará intentando posicionar y lógicamente ayudarla a que haga lo que pudiera ser un buen gobierno en los próximos 3 años, y el mensaje para Monreal pues es muy claro, ¿no? Ahí creo que no hay duda de en dónde está la preferencia, y bajo el esquema de cómo se viene, que lo platicaremos un poco más adelante, de cómo se viene moviendo Morena al interior, pues me parece que Ricardo Monreal lo que hace precisamente es lanzar esta amenaza que pudiéramos decir velada, ¿no? Pero al final de cuentas es una amenaza. Contundente, porque además ya el decir que va a ir por Morena, ¿no? O va a ir en contra de Morena, es pues ya prácticamente tocar los tambores de guerra. Y desde luego que a mí me parece que Monreal no debería de tardarse en irse ya de Morena. Habría que ver qué es lo que sucede ahorita, por ejemplo, con la reforma energética, ¿no? Pero Monreal, si se queda más tiempo, va a ser visto en su salida última realmente como alguien que no está buscando un cargo por tener un proyecto de nación. Y va a salir realmente muy vapuleado, y es algo que él solamente tiene dos posibilidades: estirar la liga hasta lo más que pueda para tratar de negociar su salida, perdón, su no inclusión en las campañas, en la campaña electoral, ¿no? Y tener nuevamente buenos espacios para él y su familia, porque él siempre negocia para él y para su familia. No hay que olvidar que David Monreal es el actual gobernador de Zacatecas, que hay gente como el senador Guadiana, que lo tiene ahí en alta estima, gente de mucho dinero, y que como lo hemos visto en la política mexicana, Pepe, el dinero es lo que hace a los políticos, y Monreal puede encontrar a toda esta gente opositora que tiene muchos recursos, podría encontrar un buen nicho para poder consolidar su candidatura en contra de Morena. La pregunta es si se va a atrever,
¿no? Y no salir tan golpeado que le sea muy difícil posteriormente remontar. Si él toma la decisión de irse antes de Morena, ya en ese momento lo podrían tratar de que los próximos 2 años o 3 años reacomodarse, porque aquí lo que haría es, quien estén con Monreal, quisiera ver cuántos senadores, saliéndose él de Morena, se van con él. Una gubernatura como la de David Monreal ya no obedecería, obviamente, a Morena. ¿Cuántos gobernadores del proceso electoral anterior también se la jugarían con él? O sea, eso le daría un mapa político diferente precisamente a lo que es rumbo al 2024, pero al México actual, Pepe. Así es. Eso sería muy interesante para que entonces sí se pudiera hablar del monrealismo. Es en este momento, o máximo a 6 meses, que Monreal tendría que tomar la decisión. Si no lo hace, no va a poder él quitarse precisamente esa etiqueta de ser una persona que es una traidora, y desde luego él como traidor tendría muy pocas posibilidades de ganar la presidencia. Lo que sí podría hacer es tener un porcentaje alto de votación en donde él volvería a ser el ganador porque colocaría a toda su gente, ¿no? Pero los perdedores serían la oposición, porque entonces no conseguirían lo que quisieran, que es quitar a Morena la presidencia de la República. Entonces, urgiría precisamente esto, veremos cuál es la decisión, pero en ese contexto, ¿tú cómo ves? ¿Tú crees que el monrealismo sí existe? ¿Crees que senadores y senadoras de la actual legislatura se irían con él? ¿Que algunos gobernadores también jalarían con él? Porque ya la oposición, no tendría yo duda en que lo cobijaran y con los dineros de muchos empresarios que están en contra de la 4T, construir su candidatura. Mira, esta parte que tú comentas del monrealismo, me parece que el monrealismo existe aunque no sea como muy visible. Y lo hemos comentado aquí, realmente como una persona que sabe construir acuerdos, que sabe ir tejiendo y demás, eso es de reconocerse a la Monreal, y eso puede ser parte del monrealismo, ¿no? Del monrealismo oculto, y que queda ahí. Yo creo que en este sentido, pues tendrán que valorarlo, porque efectivamente, ahorita el panorama que está es, la oposición no tiene un candidato posicionado, claro, y con el poder de hacer amarres como Monreal. Yo no lo veo del otro lado, ¿no? Y esa es la posibilidad que tendría Monreal con la oposición si es que se anima a salirse de Morena. Y en el caso de permanecer con Morena, pues yo creo que ahí, pues lo que le garantizaría, independientemente de que no tuviera una candidatura, pues es el seguir creciendo con el proyecto y permanecer dentro de la política de otra manera, sin ser señalado como traidor, ¿no? Yo creo que hace rato me refería yo al tema del tapado, porque recordemos que si el PRI duró más de 70 años gobernando, ¿no? Pues era por la disciplina que tenían. O sea, podían estar muy encabronados por no ser los candidatos, aún sintiéndose que eran los buenos, pero esa disciplina pues los llevó a gobernar por más de 70 años y a construir lo que construyó el PRI como partido, ¿no? Al interior del partido. Y en este caso me parece que esa visión no se tiene desde Morena. Ya hablaremos de las divisiones al interior, pero creo que esa visión no se tiene, y ahí es donde realmente pues también peligra el proyecto del presidente, ¿no? Pero fíjate, Pepe, que haciendo memoria con lo que estás comentando como argumento, recordemos que en el PRI ni Cuauhtémoc Cárdenas, ni Porfirio Muñoz Ledo, ni la propia Efigenia ganaron cuando se salieron del PRI. O sea, ese es un hecho contundente. Digo, se habla de que hubo el fraude y todo esto, pero en concreto no asumieron el poder, ¿no? Cuando Manuel Camacho rompe con Salinas de Gortari, tampoco ganó. Entonces, son situaciones que también la historia ahí está, ¿no? Así es. Son hechos concretos. Como partido hegemónico, que es lo mismo que está sucediendo ahorita con Morena, los rompimientos regularmente no se llegan a consolidar porque el sistema que mantiene a la presidencia de la República, por eso yo te decía, a mí me gustaría ver ya en concreto cuántos de los supuestos fieles a Ricardo Monreal, cuando diga me voy, se vayan, porque este es el momento. El momento es, a ver, vamos a construir, y ya, como hicieron ahorita los 5 senadores que están construyendo su propia fuerza
dentro del Senado, aunque no va a ser un grupo parlamentario, ¿no? Pero que dicen, bueno, nos preferimos ser estos 5, ¿no? Eso es lo que me gustaría ver, si realmente el monrealismo existe, sin el poder de Morena y sin el apoyo del presidente, que esa ha sido siempre la situación, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó aquí en el DFPP, yo lo entiendo, no como que Ricardo Monreal haya hecho un trabajo político suficiente para derrotar a Morena. Yo creo que no, yo creo que más bien lo que sucedió es que las debilidades propias de esas alianzas coyunturales fue lo que hizo que perdiera, en el caso concreto, Bejarano y Padierna. Pero no porque, no porque Monreal haya construido todo este andamiaje, ¿no? Sino que simple y sencillamente, ante el amparo de Andrés Manuel López Obrador, con la sombrilla, ¿no? Con la sombra de él, cobijándolo, pues se aprovechó para tener espacios aquí que aquí ni siquiera tendría por qué haberlos tenido, Pepe. O sea, no había el por qué en ese momento haber tenido cuadros políticos o espacios políticos en el Distrito Federal. Recordemos cómo se dio la contienda cuando él llega en el 2015, estimado Pepe. Simple y sencillamente fue el que encontró una debilidad del grupo que tenía la demarcación política, y fue ahí donde aprovecha, y es lo que hay que reconocerles, que huele muy bien la habilidad, las debilidades, ¿no? Y ahí está. Así que bueno, pues en este sentido, veremos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ya con Monreal, con esta amenaza?